Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos a un nuevo programa de Pauta Inmobiliaria en que vamos a estar conversando sobre el paso a paso de cómo poder cerrar una venta correctamente, una venta, por supuesto, de inmueble. Antes de presentar y de saludar a nuestra invitada, quiero recordarles a todos que Agente 365 tiene la solución integral a tu gestión diaria como corredor de propiedades, broker, agente inmobiliario o inversionista inmobiliario. Con Agente 365, entre otros beneficios, puedes publicar tus propiedades en más de 34 portales inmobiliarios. Agente 365 es una empresa nacional que apoya íntegramente a los corredores de propiedades del país. Ubícalos en www.agente365chile.cl. Y si ofreces algún tipo de servicio para corredores de propiedades, agentes, broker o inversores inmobiliarios, en nuestro programa Pauta Inmobiliaria tenemos el espacio justo para que te des a conocer. Para más información, contáctanos al fono WhatsApp +56 99 824 0438. Y ahora sí, quiero presentarles y saludar, ya ella ha estado en algunos programas nuestros, a Paulina Latorre. Ella es abogada inmobiliaria. Paulina, qué gusto de tenerte nuevamente en el programa. ¿Cómo estás? Bien, Aníbal, gracias por la invitación. Es un gusto siempre estar conversando contigo, poder entregar información y contenido relevante a todos nuestros participantes y la gente que nos sigue. Como ha aumentado el número de auditores, me gustaría preguntarte, Paulina, para que ellos también se vayan orientando, digamos, sobre quién eres, ¿desde cuándo que eres abogada y por qué elegiste el sector inmobiliario habiendo tantas otras opciones, quizás incluso hasta más rentables? Sí, por supuesto, mira, yo soy abogada titulada por la Corte Suprema desde el año 2014, lo que no obsta, desde que entré a la universidad, empecé a ver temas relacionados con materias inmobiliarias, producto de los negocios que hacía mi familia. Compra-venta de inmuebles, arriendo, y por lo tanto la pelota me llegó de manera natural. Ah, Así que eso me permitió ir aprendiendo, obviamente con la experiencia, ensayo y error también. Y bueno, cuando salgo de la universidad, me dedico exclusivamente a temas de inmobiliarios, arbitraje, y siempre el tema inmobiliario me siguió, incluso cuando ya estoy titulada, en el año 2014, y entro a trabajar al Departamento de Vivienda de un municipio, y ya. sigo también desarrollando otras líneas desde el sector público, para luego terminar en una inmobiliaria donde ya definitivamente se asentaron todos los conocimientos y por eso estoy aquí ahora. ¿Cuál es tu opinión en cuanto al servicio de los corredores de propiedades en materia de venta de inmuebles? Mira, yo siempre he pensado que son un elemento esencial en toda gestión de materia inmobiliaria, porque creo que la labor que ellos hacen no solamente tiene un punto de vista desde el punto de vista económico, sino que yo creo que es aquel elemento fundamental que permite unir a las partes, que es el que traduce a un idioma mucho más concreto, que logra unir posiciones. Por lo tanto creo que cumplen un rol de negociador, mediador, coordinador, y no necesariamente como un consultor o como un mero nexo. Ok, ahora es re importante el que los corredores de propiedades tengan claridad al respecto y también los clientes de los corredores. ¿Pudiera existir la posibilidad o pudiera tener el corredor alguna responsabilidad en el caso de que actúe con negligencia o dolo? ¿Alguna responsabilidad civil, me refiero, o Sí, penal incluso? sí, precisamente hoy día venía pensando en el camino. Estoy actualmente cursando un magíster en Derecho Penal, y se me ocurrieron varias ideas también, porque desde el punto de vista civil, que es lo que yo más conozco, efectivamente se puede generar una responsabilidad civil extracontractual o inclusive contractual si existiera un contrato de prestación de servicio entre el corredor y el cliente, porque el corredor de propiedades, como te digo, no solamente tiene una labor económica en el negocio de materia inmobiliaria, sino que además tiene una responsabilidad en cuanto a la información del inmueble. Y eso lo han determinado inclusive fallos de la Corte Suprema, que han condenado a corredoras de propiedades como personas jurídicas, respecto de la responsabilidad que ellos tenían de entregar una buena información para la elaboración de un estudio de título, por ejemplo, que es el antecedente fundamental para adquirir un inmueble.
Y en materia penal, este último tiempo se han venido dando muchos temas de estafa, apropiaciones indebidas, usurpación, precisamente porque hay personas que ejerciendo este oficio de corredor de propiedades no lo hacen de buena manera y finalmente se aprovechan de una situación de confianza que se genera con el cliente. Así que sí, efectivamente puede existir responsabilidad en ambos lados. Correcto. Por lo tanto, eso podría dar una tranquilidad también a los posibles clientes, en el sentido de que si por alguna razón son estafados, como tú dices, engañados, o incluso atendidos negligentemente, pudieran ellos acudir a la justicia. No es la idea, pero por lo Existe la menos herramienta, sí, existe la existe la herramienta. herramienta, los delitos están tipificados, no es una situación sui generis. En materia civil siempre se da de una manera mucho más elástica, cuesta un poco más aterrizarlo, si uno no tiene un contrato es más difícil poder llegar a exigir una obligación, sin embargo no es imposible. Pero en materia penal están tipificados y por lo tanto las personas que se sientan afectados en una situación así pueden querellarse perfectamente y se inicia una investigación contra el potencial imputado. Sí. Tú recién acabas de señalar que no hubiese contrato. ¿Te refieres al contrato entre el cliente y el corredor de propiedades? Sí. Es una situación que es bastante irregular. Yo creo que en Chile el tema del corretaje de propiedades lo vemos de una manera más formal cuando contratamos servicios en una corredora establecida con nombre, con publicidad. No quiero mencionar a nadie en particular, pero todos Claro. conocemos las grandes corredoras que existen en Chile. Sin embargo, existe una línea que es ejercido por personas naturales que asumen este rol y que teniendo muchas capacidades para hacerlo, de repente generan este tipo de negocio solamente de palabra. Y por lo tanto, no digo que sea malo para el cliente, sino que puede ser malo también para el corredor. Porque, ¿qué pasaría, por ejemplo, si un cliente no le quiere pagar la comisión por la cual el corredor trabajó arduamente? ¿Cómo va a exigir ese corredor el cumplimiento de ese contrato, de ese acuerdo que se realizó Claro. de palabra? Por lo tanto, yo siempre sugiero a los asesores a los corredores con los cuales trabajo y a los cuales les enseño este oficio desde la vereda legal, firmar un contrato de prestación de servicios, no solamente para el cliente, sino también para el resguardo de ellos. Perfecto. Ok. Por lo tanto, eso sería muy recomendable. ¿Cuáles son, a tu juicio, los errores más frecuentes que incurren los corredores de propiedades al arrendar o al vender? Mira, yo creo que hay un segmento o hay un tipo de corredor que a lo mejor puede resultar un poco más inexperto, que lleva menos tiempo en el área, y creo que se cometen dos errores fundamentales. Primero es no entender la información que le estamos pidiendo a nuestro cliente comprador o vendedor. Porque si yo como corredor no entiendo lo que le estoy pidiendo, ¿cómo le voy a explicar a mi cliente cuál es el objetivo de pedirle esa información? Y lo segundo, creo que raya un poco más en los aspectos legales que viene de esta solicitud de información o documentos que tiene que ver con el estudio de título. El estudio de título se mira como algo muy fácil, muy práctico, pidamos un par de certificados en el conservador y listo. Sin embargo, eso no obstaría a que en ciertos tipos de inmuebles el estudio de título tenga que abarcar una documentación diferente y mucho más amplia, como por ejemplo las parcelas, los terrenos de carácter más rural, y que necesitan un estudio más profundo. Y por lo tanto los corredores se quedan en una superficie mucho más práctica y cómoda, pero que no solamente nos va a permitir revisar el dominio del inmueble, nosotros tenemos que revisar otras características. Y creo que ahí los corredores, o algunos corredores, algún segmento, se queda un poquito al debe. Hay que estudiar un poco más, hay que entender en lo que me estoy metiendo como corredor, a dónde quiero llegar con mis servicios. Creo que por ahí podríamos estar un poquito al debe. Ah, perfecto. Ok. Una vez que las partes están de acuerdo en vender y comprar, ¿cuál sería el paso a paso para proceder a cerrar correctamente una compraventa de una propiedad? Mira, en términos prácticos, yo lo grafico como una línea de tiempo. En la medida de que tanto cliente, comprador o vendedor puedan estar asesorados por un buen corredor de propiedad o inclusive por un abogado experto en área inmobiliaria, podemos distinguir ciertas etapas muy claras. Para mi gusto, lo primero, o que puede ir incluso en paralelo, es el estudio título y la promesa de compraventa.
¿Podríamos firmar la promesa compraventa sin estudio de título? Sí, porque vamos a establecer que medie un tiempo entre la suscripción de la promesa y la compraventa definitiva para elaborar este estudio de título. Y con eso nos aseguramos un poco la compraventa, dejamos tranquilas a las partes, acordamos las condiciones de venta y luego nos ponemos a revisar la propiedad. Y por lo tanto, si por ese motivo en este intertanto observamos algún vicio o algún impedimento para la compra, va a ser motivo suficiente para poner término a la promesa y no seguir adelante con el negocio. Pero supongamos que estamos en un escenario positivo, que tenemos la propiedad en correcto estado, por lo tanto firmamos nuestra promesa, estudio de título, llegamos a la compraventa. La compraventa es un instrumento público, es una escritura pública que tiene que ser firmado por personas que sean plenamente capaces, mayores de edad, ante un notario, donde se establecen elementos que son esenciales del contrato, como el tema de las partes, la propiedad, el precio, la forma de pago y otros puntos más que los manejan muy bien los notarios o bien los abogados que están asesorando a estos clientes que son capaces de confeccionar esta escritura. Y aquí me quiero detener un poquito para explicarles distintos tipos de compraventa. Correcto. O escritura. Por ejemplo, el caso más sencillo, el caso más simple es cuando la persona que va a comprar, compra el contado y quien vende tiene una propiedad completamente pagada. O sea, no hay ningún tema, aquí se juntan cada uno por su lado, coordinan las condiciones de venta, se inscribe y estamos listos. Claro. Sin embargo, tenemos otro tipo de compraventa cuando puede haber también un comprador contado, pero puede haber un vendedor cuya propiedad tenga una hipoteca. Por ejemplo, compró con un crédito hipotecario y esta hipoteca está vigente, le queda una deuda en el banco. En este caso, el abogado que está asesorando al comprador y que va a redactar la escritura, tiene que ponerse en contacto con el abogado del vendedor o con el vendedor y poder solicitar las cláusulas para alzar la hipoteca, porque con lo que pague el comprador se va a pagar esta deuda y la propiedad va a quedar limpia de toda prohibición y todo gravamen y va a pasar a nombre del comprador. Es un poquito más engorroso, pero los abogados inmobiliarios sabemos cómo hacer esta pega y en realidad nunca hay ningún inconveniente. La tercera situación es aquella en que el comprador quiera comprar con un crédito hipotecario y el vendedor tenga una propiedad que ya está pagada. Y en este caso, quienes se van a entender van a ser el vendedor con el banco del comprador. Claro. Y ahí para el comprador surgen lo que conocemos como gastos operacionales. Los gastos operacionales que van dentro inmerso del crédito hipotecario tienen por objeto absorber estos costos de redacción, estudio de título, notaría, y el banco se va a encargar de verificar que la propiedad está en correcto estado para ser comprada, ¿ya? Y la cuarta y última figura es que la persona que vaya a comprar cuente con un crédito hipotecario, pero el que va a vender también tiene un crédito hipotecario y por supuesto esta propiedad tiene una deuda pendiente con el banco y ahí nos entendemos entre los bancos. Y entre los bancos se prestan la información, redactan la escritura, coordinan esta forma de escritura, vamos con las partes a firmar, firman los representantes del banco, es bastante burocrático Aníbal, pero así funcionan las cosas y funcionan bien. Lento, en muchos casos, pero bien. Y una vez que tenemos firmada la escritura, nos vamos a la última etapa, que es la que más me gusta a mí, y nos vamos al conservador de bienes raíces con esta escritura, solicitamos la inscripción. Una vez que se encuentre inscrita, vamos a tener los certificados que acreditan que el comprador es el actual dueño, y bueno, de ahí para adelante comienza efectivamente el dominio para este comprador. Ahora, ¿qué función cumple el corredor cuando una de las partes tiene un crédito hipotecario? Mira, entiendo perfecto. Yo trabajo mucho con corredores y es la persona finalmente que me va a ayudar a mí como abogado a poder redactar la compraventa. En este caso, el corredor va a ser quien apoya a su cliente para poder gestionar con el banco las cláusulas de alzamiento de la hipoteca y las cláusulas que sean necesarias para que efectivamente esta hipoteca se pueda eliminar. En mi caso, me ha tocado mucho que los corredores son súper diligentes y siempre están en contacto con los clientes para poder obtener estas cláusulas que tienen que ir insertadas en la escritura compraventa
y por lo tanto la gestión de ellos es fundamental, porque ellos son los que agilizan el proceso. Ok, Paulina, recién mencionaste algo que a veces complica, no sé por qué, a los corredores de propiedades. Hablaste de la promesa de compraventa. ¿Qué rol cumple ese documento y cómo se hace? Mira, la promesa compraventa en cuanto a instrumento puede ser otorgado como un instrumento privado o también como escritura pública. Porque los requisitos que establece nuestro Código Civil y nuestra normativa es que la promesa, para que tenga validez, basta que conste por escrito. Sin embargo, dependiendo de qué instrumentos contenga la promesa, son los efectos con los que yo voy a poder contar para hacer efectiva esta promesa en caso de que promitente comprador o promitente vendedor se retracten. Y ahí nos vamos a un área mucho más judicial y que escapa un poco de lo que me estás preguntando tú. Pero una vez que tenemos la promesa, para el corredor es fundamental, porque con esto va a poder, yo creo que la promesa tiene un efecto psicológico en la compraventa, porque finalmente le va a otorgar la posibilidad al vendedor de decir, perfecto, ya tengo a la persona que quiere comprar, no tengo que seguir publicando, no hay que seguir buscando, cumple los requisitos mínimos que yo estoy solicitando, así que voy por buen camino. Y para el comprador lo mismo, porque hoy en día el mercado, a pesar de que se señale de que los precios de las propiedades se han elevado, de que la compra de propiedades nuevas es mucho más caro endeudarse, el parque inmobiliario existe, sigue creciendo, el negocio inmobiliario se sigue moviendo, y por lo tanto un comprador que encuentre la propiedad que cumple sus requisitos también va a querer asegurarse. Claro. Y por lo tanto, la promesa para él va a significar de que ya tengo un acuerdo que no es solamente de palabra, hay un acuerdo por escrito, hay obligaciones, hay deberes, hay derechos, y por lo tanto eso corre para ambas partes. Y ya nos pone en una situación mucho más de seguridad frente al negocio inmobiliario, para seguir adelante con los trámites que vienen. Ok, específicamente, ¿qué se anota en esa promesa? Mira, la promesa tiene las mismas características que una compraventa, porque deben pactarse todos aquellos elementos que permitan una buena comprensión del negocio, de manera que falte solamente la voluntad de comprar, sino que aquí estamos comprometiéndonos. ¿Por qué te digo que tienen que tener todos los elementos? Porque tienen que estar las partes individualizadas, quién va a comprar, quién va a vender. ¿Sí? Tiene que estar individualizado el inmueble. No es un requisito, pero a mí me gusta que las promesas vaya para que ambas partes queden claras cuál es la propiedad. Y aquí empieza también todo el tema de empezar a desarrollar el estudio de título. Una vez que tenemos individualizada la propiedad, la cláusula que... Perdón, Paulina, cuando tú individualizas una propiedad, ¿a qué te refieres? ¿A poner la dirección de la propiedad o algo más? No, vamos un poco más allá. En el fondo queremos poner no solamente la dirección de la propiedad, sino que tenemos que poner los datos que están consignados en la inscripción de dominio del conservador de bienes raíces. Correcto. O sea, por ejemplo, lote 1, parcela 4, de la manzana 5, y los del lindes norte, sur, oriente, poniente. ¿Ya? A lo menos ¿La inscripción eso. del conservador también puede ir? También es voluntario, si lo quieres agregar, puedes decir que el título se encuentra actualmente inscrito a foja, número y año. Tú pones la inscripción actual, ¿ya? Y también ahí puedes señalar si la propiedad se encuentra sujeta a alguna hipoteca o alguna prohibición, también lo puedes mencionar, ¿ya? No hay inconveniente en eso. Lo que abunda no daña. Esa es la idea en la promesa, de todas maneras. Okay. Y bueno, luego de eso te vas a la cláusula del precio, y para mi gusto es una de las más importantes, porque efectivamente ahí ya las partes saben cuál es el marco, dónde me muevo. Como a lo mejor en la promesa, en muchas ocasiones se puede pagar un pie, un adelanto, un porcentaje, que se pueda pagar con distintos instrumentos, vale vista, cheque, efectivo, transferencia, etcétera, y es un monto que van a acordar las partes, la ley no establece, no lo exige, pero las partes suelen hacerlo como una manera de quedar convenidos, de que este negocio vaya quedando ya más amarradito. ¿Qué función cumple la reserva aquí en estos casos? Mira, lo que pasa es que tenemos que entender que las sumas de dinero que vamos a pagar, lo vamos a pagar a título de reserva como parte del precio. Son dos cosas distintas, a mi juicio.
La reserva efectivamente le permite a un comprador entender de que hay un plazo sujeto a esa reserva para poder adquirir el inmueble, en el cual tiene que cumplir ciertos requisitos. Y generalmente la reserva se da mucho más en el escenario de la compra de bienes nuevos, los 0 kilómetros frente a una inmobiliaria. Ahí es mucho más común la reserva, lo que no obsta que en un negocio entre particulares de una propiedad usada igualmente se pueda dar. Pero en una promesa, a lo menos, como a mí me gusta plantearlo, es que ese dinero se dé como parte del precio, ¿ya? Porque la reserva inclusive podría ser fuera del precio, y que muchas inmobiliarias lo hacen, porque efectivamente es una manera de apretar un poquito al cliente comprador y decirle, mira, paga tu reserva, te reservo tu propiedad por 30 días mientras tú analizas los temas de banco, pero si el día 31 tú no llegaste con los papeles, chao con la promesa, esta es mi plata y tú sigues adelante buscando otra propiedad. No me interesa hacer el negocio contigo. Por eso, entre privados, por la compraventa de un bien usado, a mí me gusta que se pacte como parte del precio, en pro de los dos. Claro, razonable. Mira, saliéndonos un poquito del paso a paso que estamos conversando, antes se daba mucho, no, ahora no, ya no tanto, pero ¿qué pasa cuando dos partes, una compra, la otra vende, y la que compró, ¿verdad?, pagó y nunca hizo, nunca la inscribió en el conservador, llegó hasta ahí con el trámite? ¿Tiene un plazo ese comprador para inscribir su propiedad a su nombre? Mira, lo ¿O importante es que se haya firmado la escritura. Una vez firmada la escritura por ambas partes, si se cumplieron todos los requisitos de formalidad al momento de la firma, el notario cerró la escritura. ya, Y el comprador tiene la escritura como un papel más guardado en su escritorio y no hay un plazo. Él puede inscribir en cualquier momento. Lo correcto? importante es que lo haga lo más rápido posible, porque mientras no se inscriba en el conservador, no va a adquirir el dominio de la propiedad. Porque nuestro sistema conservatorio y nuestras normas implican dos requisitos para hacerse dueño. Primero, que haya un título, y en este caso tenemos la compraventa, que está pactada en una escritura pública. Y el segundo requisito es la inscripción en el conservador de bienes raíces, que legalmente se llama la tradición, por el cual el vendedor transfiere su dominio al comprador actual y el comprador aparece como nuevo dueño en el conservador de bienes raíces. Por lo tanto, si yo otorgo una escritura, eso no me hace dueño. Eso solamente está reconociendo derechos y obligaciones y una voluntad de querer traspasar. Pero el acto físico de ir al conservador o hoy día hacerlo en línea con las escrituras que tienen firma electrónica avanzada es el trámite que finalmente cierra el círculo. Título Correcto. y tradición. ¿Qué pasa si entre medio del mismo ejemplo que estamos hablando fallece el vendedor? ¿Quedaría nula la venta o no? Mira, es un escenario complicado para quien compra, porque efectivamente los derechos no se han radicado en su dominio, siguen radicados en manos del vendedor. Y por lo tanto, si se hace la posesión efectiva de estos derechos a nivel de conservador y aún no inscribo la propiedad, va a primar la inscripción de los herederos. Entonces, es realmente una situación muy, muy compleja y lamentablemente aquellas personas que no tienen o no toman conciencia de la labor del abogado inmobiliario en este negocio pueden caer finalmente en un error, porque esto no es una estafa, esto es un error, por desconocimiento de perder una cantidad de dinero o un compromiso que finalmente te va a afectar en tu patrimonio como un golpe duro, Claro, finalmente. Si claro. esto no estamos, la compra de un inmueble no es un tema liviano, no es un tema tan práctico, y por eso existimos abogados especializados para asesorar a las partes y A pro- evitar estos dolores de cabeza. Claro, o situaciones gravísimas como No, por perder ese supuesto que sí. patrimonio, ¿verdad? Claro. Aprovechando que estás diciendo de que tú orientas, ¿verdad? Yo he visto en redes sociales precisamente eso, de que tú enseñas a corredores de propiedades la función, Sí, digamos, legal en este caso. ¿Nos puedes contar sí. un poco más de qué se trata? Sí, mira,
Mi labor, efectivamente, es poder entregar un curso personalizado. Yo hago un curso individual, no es un curso grupal. Por lo tanto, los temas que se ven van dedicados y expuestos de manera específica para el cliente que me lo solicite. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, hay ciertas personas que me dicen, mira, yo quiero ser corredor de propiedades, pero yo solamente me dedico a los arriendos y no veo, por ejemplo, compraventa. Perfecto, entonces el curso va a ir preparado para ti en temas de arriendo y vamos a revisar todo lo que es el aspecto legal y el aspecto comercial que tiene que manejar un corredor. Por mi experiencia, yo también me dediqué al corretaje durante mucho tiempo y por lo tanto tengo una mirada muy macro de lo que es el negocio inmobiliario. Y eso es lo interesante. Los alumnos quedan recontentos porque lo hacemos entre 3 y 4 clases, lo hacemos en línea. Perfecto. Y no tengo límite para las horas de clase. O sea, si estamos viendo un tema y la persona me dice, ¿sabes qué? Quiero revisar esto, ¿podemos ver un documento? Vamos. Si tenemos una clase de 2 horas, la hacemos, ¿te fijas? Pero la Ah, idea perfecto. es que la persona quede de manera que pueda manejar el negocio y todas sus dudas queden disipadas. Y además viene con un plus, que durante 30 días después de terminar el curso, puedo asesorarlo solamente, no solamente en temas de un negocio puntual que esté llevando, sino también en aspectos que hayamos revisado en los contenidos. Al respecto, entonces, yo creo que es una muy buena instancia, porque no solamente tendrían cabida los corredores de propiedades, sino que también pequeños inversionistas, personas que tienen 2, 3 o 4 propiedades y que las tienen, la alquilan. También para ellos creo que podría ser Por interesante el supuesto que tener esta sí. capacitación. Sí, por supuesto que sí, porque, como te digo, no es un tema tan difícil. Yo no lo encuentro difícil quizás porque llevo muchos años en esto, pero creo que con ciertas herramientas, tanto un inversionista como un corredor van a quedar en una situación mucho más cómoda al momento de analizar un negocio. Perfecto. Ahora, de acuerdo a tu propia visión, ¿qué crees que es lo esencial en el tema del corretaje en cuanto al conocimiento que debiesen tener y a las prácticas? A ver, eh, tú te refieres directamente al corredor, Al ¿no? corredor. Sí, Perfecto. Mira, yo creo que el corredor debe manejar la documentación, debe saber cuál es el momento en que hay que solicitarlo, cuál es el objetivo que necesita, que nos va a entregar ese documento, a qué información queremos apuntar a obtener, dónde la tengo que obtener, cuánto es el tiempo que me demoro en obtenerlo, porque hoy día el tiempo es dinero y por lo tanto en un negocio el demorarnos en obtener un determinado documento finalmente nos puede derivar en que se nos cae el negocio. O sea, es así de rápido esto. claro. Y por lo tanto un corredor tiene que saber que cuando va a la dirección de obras municipales de tal comuna, no entregan los documentos en línea, no puedes pagar en línea, tienes que ir, pagarlo, solicitarlo y estar llamando, ir a buscarlo y ahí vas a tener 7 días hábiles para conseguir un certificado de informaciones previas, por ejemplo. Claro. Pero si tenemos una propiedad que está inscrita en la comuna de Las Condes, tengo conservador de bienes raíces en línea, tengo municipio en línea y por lo tanto voy a tener toda la documentación para armar un estudio de título inicial en 3 o 4 días. Y creo que eso, el manejo de ese conocimiento es lo que finalmente va a hacer que un negocio fluya, se concrete rápido y que el corredor consiga su comisión de la mejor manera y fidelice a los clientes. Claro, que es fundamental para el Sí, futuro. por supuesto. Claro que sí. Por último, lamentablemente ya tenemos que estar cerrando. ¿Cuáles son los mayores conflictos que tú has visto o desacuerdos entre arrendatarios y arrendadores? Mira, yo creo que como en todo negocio, generalmente las cosas parten muy happy, muy felices, nos entendemos, el matrimonio, qué rico, vamos a la fiesta, hacemos el trencito, lo pasamos increíble. El problema empieza cuando tenemos diferencias. Y estas diferencias suelen darse en lo más común, por ejemplo, cuando se presentan desperfectos en el inmueble, cuando tenemos una situación de vecinos que generan ruidos molestos, por ejemplo, en un edificio, en una copropiedad, o bien al término del contrato. Puede ser que las partes, o una de las partes tenga interés en poner un término anticipado al contrato y por lo tanto tenemos que regular esas situaciones. Y el contrato finalmente va a ser nuestra columna vertebral, por decirlo de alguna manera, que nos va a permitir ponernos en todos estos escenarios.
Y nuevamente entra la labor del abogado inmobiliario con el objeto de no solamente pactar en el contrato las cláusulas que sean necesarias para proteger el inmueble, sino que también que protejan los intereses de las partes, porque todas las personas vivimos de maneras distintas y Claro. tenemos pretensiones diferentes, pero también regular el tema del término, porque Perfecto. muchas veces se deja muy en el aire o se entrega a la ley, y finalmente hay que entender que somos personas y nuestra voluntad es lo que prima. Paulina, lamentablemente tenemos que ir a una pausa, pero antes de despedirte, me gustaría que nos dijeras cómo te pueden ubicar nuestros auditores en caso de que quisieran tener alguna asesoría tuya. Sí, perfecto, mira. Actualmente estoy trabajando con las redes sociales, con Instagram, y ahí me pueden encontrar como abogada.latorre en Instagram, y también pueden acceder a ver todos los servicios que estamos entregando con mi estudio jurídico, que es La Torre Asociados, y la página web es www.latorreasociados.cl. Ok. Bueno, Paulina, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por habernos aclarado todos estos puntos que considero que son súper importantes para el buen manejo del corredor de propiedades. Así que Un muchísimas gusto. gracias por No, tu gracias a compañía. ti. Gracias a Ok. ti, Aníbal. Un saludo para todos y nos estamos viendo. Ok, vamos a una pausa y volvemos. No se vayan.